Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Choreo, soy la clave 12 de tercero básico A y en el video voy a estar realizando la guía de aprendizaje número uno de la clase de computación. Entonces, bueno, el ejercicio número uno nos pide que tenemos que crear una base de datos que me permita almacenar la información de una venta de discos, deben crear 5 tablas como mínimo y a cada tabla se le debe asignar su llave primaria. Ok, entonces para esto necesitamos primero nuestro panel de control de Champ y nuestro MySQL Workbench. Entonces vamos a añadir una nueva conexión. Vamos a poner guía 1. Ok, y vamos a acceder a la conexión que hemos creado. Bueno, ya tenemos aquí nuestro espacio de trabajo. Vamos a solo ajustarlo un poco para que podamos colocar la cámara, ya que es lo que nos pide la tarea. Vamos a iniciar todo esto, ok. Bueno, entonces nos pedían que teníamos que crear una base de datos que almacenar información de una venta de discos. Entonces, bueno, le vamos a primero crear la base de datos. Create database discos. Oh, pero bueno, antes de esto, vamos a colocar una sentencia anterior que va a ser drop database if exists. Drop database if exists discos. Ok, lo que va a hacer esta sentencia es que va a eliminar la base de datos si es existente, la va a borrar. Entonces así cada vez que nosotros la actualicemos o le coloquemos algo nuevo, va a volver a crear una nueva base de datos, pero si crea una nueva con el mismo nombre, la computadora no nos va a dejar. Entonces si colocamos drop database if exists, lo que va a ser borrar la base de datos para poder crear una nueva. Ok, y luego aquí vamos a colocar una nota que diga tablas. La primera tabla que vamos a crear, ya que es una tienda de discos, podrían ser musicales o de película, vamos a colocar primero la información acerca de los discos. Entonces vamos a colocar create table discos. Si vamos a colocar discos. Vamos a un paréntesis, un punto y coma. Y bueno, vamos a proceder a colocarle los distintos índices que van a definir la tabla que es. Entonces vamos a colocar eh, artista. Va a ser varchar 100. Sí, creo que sí es que se hacía. Sí. Artista, vamos a primero el disco, obviamente va a tener un artista. El nombre, que también va a ser, va a ser un bar chart. También vamos a colocarlo en 100 para que no se tengan problemas con los nombres. O bueno, más que el nombre vamos a colocar álbum. álbum. Ok, bueno, vamos a colocar luego el año en el que este fue, que pues el disco comenzó a venderse. Y bueno, hay que colocarle, van a colocar que no, que no podamos tener caracteres extraños como la ñ. Entonces vamos a colocar no. Y bueno, esta sería nuestra última variable, pero nos falta una. Nos falta la primary key, ya que pueden haber dos álbumes de un mismo artista, dos álbumes con el mismo nombre. Entonces, para esto vamos a crear una cosa que se va a llamar ID discos, que va a ser una variable de tipo varchar de 100 caracteres. Sí, creo que así es que es así. Ok. Bueno, ahora vamos a correr las datos para ver si está bien hecho. Bueno, se me había olvidado una cosa. Vamos a colocar use database
discos, porque si no, la base de datos va a ser creada, pero no va a ser puesta en uso. Entonces, si no estamos usando ninguna base de datos, todo lo que ejecutemos no va a poder ser real. Ok, entonces acá ya tenemos que, pues, que nos ha creado todas las cosas. Si nos vamos a generar el diagrama de entidad de relaciones, discos. Bueno, aquí, bueno, estamos generando un diagrama para ir teniendo una guía de cómo es que van con las tablas. Vemos que ya tenemos nuestra primera tabla, la que va a almacenar los discos con el ID de los discos, que está a ser ciudad de primaria, todavía no lo hemos definido, el artista, el álbum o el nombre del disco, más bien dicho, y el año, que como no podemos tener caracteres extraños, solo dice ano. El año en el que fue publicado el disco o el del álbum en este caso, ya que es una tienda de discos, pues suponemos que discos musicales. Ok, eso, vamos a reducir el espacio, aquí estamos, muy bien. Sí. Bueno, ahora falta una cosa, que esta tabla tiene que tener algo que diferencie cada uno de los registros, porque puede haber dos artistas con un mismo nombre, puede haber dos álbumes con un mismo nombre. Muchos álbumes son sacados al público en un mismo año, entonces necesitamos algo que defina esta cosa única, algo que defina que este es un producto en específico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, eh, va a ser el ID de los discos, va a ser un número único e irrepetible. Entonces, vamos a colocar un alter table discos set primary key id bajo discos. Vamos a poner como bueno. Acá tenemos un problema. Add, add primary key. En este caso nuestra primary key va a ser id discos. Ok, listo. Entonces ahora sí lo corremos. Muy bien. Ahora, esto lo hemos colocado aparte. Yo lo coloco aparte porque así a la hora de crear las bases de datos se tiene un poco más organizado. Sabemos que esta es una tabla y aquí abajo nos indica cuál es su llave primaria. Entonces esta va a ser ciudad primaria. Ya tenemos una tabla y dice que se deben crear 5. Entonces vamos a colocar acá tabla 2. Y bueno, vamos a crear la segunda tabla que va a ser create table. En este caso vamos a crear una tabla de el cliente, que si no estoy mal es un requisito. 5 tablas como mínimo. Sí. Ok, esto aquí lo tenemos. Vamos a crear una tabla que se llame cliente. Esta tabla va a almacenar la información del cliente que esté realizando pues la transacción. Entonces vamos a colocar aquí id-cliente, que va a ser una variable de caracteres con 100 de límite. Vamos a cerrar esto de una vez así no nos produce ningún error. También aparte de eso vamos a colocar nombre del cliente. Va a ser una variable de tipo varchar, o sea, una cadena de caracteres. El apellido, varchar 100. Ok, ya que con el cliente no se necesita pues mucha información, entonces acá tenemos que solo vamos a necesitar el ID del cliente, el nombre del cliente y el apellido del cliente. También vamos a colocar, bueno, acá para colocarle más información vamos a colocar el número de teléfono del cliente. También va a ser un varchar. Y bueno, no sé qué nos falta. Diría que solo eso porque el resto de las variables pues pueden ir cambiando. Entonces, sí. Bueno, con esto cerramos nuestra tabla.
y pasamos a la siguiente, que va a ser la tabla número 3. Ok, bueno, la tabla número 3 va a ser la tabla de ventas. Que se va a llamar create, va a ser tabla ventas. Entonces colocamos create table ventas. Y bueno, la primera va a ser el ID de la factura, o de la venta. Número de venta, vamos a ponerle. Venta. Que va a ser también de tipo varchar. Con 100 caracteres. Otro aspecto que es necesario para registrar una venta va a ser la fecha de la venta. Varchar también, 100 caracteres. Podría colocar menos, pero yo lo coloco así para que pues no exista ningún problema a la hora de registrar. Espérense, aquí hay un problema. Listo. Fecha varchar también se va a necesitar el precio, o bueno, la compra más bien dicho. También va a ser de tipo varchar, 100 caracteres. Y ¿qué otra cosa se debe colocar? Fecha. Sí, bueno, en lugar de compra mejor coloquemos el monto. Monto. Que esto se va a hacer char. Esto va a ser enteros. Estoy mal. Ahora, como van a ser valores monetarios, vamos a tener que tratarlos en decimal. Entonces pongamos 10,2, siendo 10 el número de enteros que pueda aceptar y 2 el número de decimales que va a mostrar. No, ya tenemos tres tablas. La cuarta tabla que vamos a crear va a ser la tabla para las facturas. Es decir, create table facturas. Entonces lo primero que vamos a colocar va a ser el número de la factura. Que va a ser un varchar también de 100 caracteres. Ok, después del número de la factura tenemos que colocar la información del cliente que realizó la compra, que eso va a ser una llave foránea. Entonces aquí vamos a tener que quitar la cámara por un momento. Pero bueno, acá el cliente, como podemos ver, tiene su propio ID. Entonces nosotros vamos a tomar prestado un valor de esta tabla para invocarlo a esta tabla, porque es un valor que necesitamos. Pero no solo podemos colocar acá. Para que exista una conexión entre ambas tablas, se debe colocar un alter table. Y una cosa que pues olvidé hacer era agregar las llaves primarias. Entonces, bueno, aquí ya vamos a colocar esto, alter. Muy bien. Ok, alter table cliente, add primary key, ID cliente, bajo cliente. Y bueno, aquí también para la tabla de las ventas también se necesita colocarle una llave primaria. Entonces vamos a alterar la tabla alter table ventas. Vamos a agregarle una primary key. Y su primary key va a tener el nombre de num venta. Entonces esto va a detectar, va a buscar aquí cuál es la variable que tenga pues el nombre del índice que tenga num venta y lo va a declarar como llave primaria. Vamos acá, tabla 4. Ok, create table facturas, muy bien. Voy a dar algo. Es consultar si el micrófono está encendido. No habrá sido pues peligroso. Ok, te vamos a pedir prestado un valor de esto, que es el número, tiene su propio número de factura. Necesitaremos el ID del cliente para saber qué cliente fue el que lo hizo. Necesitaremos también saber los detalles de la venta. Entonces vamos a pedir prestado el número de venta.
varchar 100. Y por último, como en o en una tienda de discos, obviamente lo que se va a comprar es un disco, se va a tener que necesitar también la información de el disco que se compró. Entonces vamos a colocar ID disco, varchar 100. Muy bien. Ok, vamos a subir un poco por aquí. Yo clientes, una, dos las son del cliente, tres es la tabla de las ventas, de las facturas, sí. Ok, y bueno, para la última tabla, bueno, ¿qué más información se necesitará en la factura? Que factura ID cliente, número de venta, el ID del disco y número de venta. Ah, bueno, también una cosa que se debe, como vamos a hacer una tienda de discos, también se va a necesitar, va a tener varias sucursales. Entonces vamos a colocar tabla 5 aquí. 5. Bueno, esta va a ser la 5. Y esta va a ser la tabla 4. Muy bien. Vamos a crear una tabla. Create table sucursal. Y bueno, en esta tabla sucursal lo que vamos a tener va a ser los datos acerca de la sucursal donde se realizó pues esta venta. Vamos a colocar ID, o más bien del sucursal del vendedor. Vendedor. ID-vendedor. Va a ser varchar 100 caracteres. El nombre del vendedor. Vendedor varchar 100 caracteres. El apellido del vendedor. Varchar 100 caracteres. Y por último, bueno, solo esa información se necesita sobre el vendedor. Entonces tenemos ya las 5 tablas. Voy a quitar la cámara por un momento. Ok, tenemos en la guía se nos pedía que creamos una base de datos que me primero me va a tener la información de una venta de discos y crear 5 tablas y a cada tabla asignarle su unidad primaria. La primera es la tabla de los discos que tiene la información de los discos, el ID del disco, el artista del disco, el nombre del álbum del disco y el año en el que pues fue el año en el que se estrenó el disco. Tenemos aquí su unidad primaria que va a ser ID discos. Pues tenemos la segunda tabla que es la tabla del cliente quien realiza la compra. El ID del cliente es su llave propia con la que la tienda lo va a identificar a él, el nombre del cliente, el apellido del cliente y el teléfono para contactarla. También vamos a colocar aquí uno más solo por diversión que va a ser membresía. ¿Qué nivel de membresía tiene el cliente? Varchar 100. Y bueno, ok. Y su llave primaria va a ser ID cliente. Después tenemos create table ventas, el número de venta. Las ventas, como obviamente acá tenemos un disco y un cliente va a comprar pues un disco. Entonces en Creatable Ventas vamos a guardar la información de la venta en sí. Entonces el número de la venta que es, podría ser la primera, podría ser la venta 1500 y la fecha, que bueno, la variable en este caso en lugar de varchar va a ser tipo date. Ok. Y por último el monto de la venta, o sea, cuánto se compró, que esto va a estar en decimal. Y por último, vamos, bueno, tenemos la tabla 4 que va a ser el vendedor, el ID del vendedor, el nombre del vendedor, el apellido del vendedor. Y bueno,
que es quien vendió el disco a el cliente. Por último, en la tabla 5 tenemos Creatable Facturas, el número de la factura, el ID del cliente, que luego no lo tenemos acá, de esta parte, porque necesitamos saber cuál fue el cliente en qué factura, y después el número de la venta que se realizó, que va a identificar con X factura. Por ejemplo, la venta 500 va a estar asignada a la factura 300, por ejemplo. Por último, el ID del disco que se vendió, ya que eso se tiene que registrar. Bueno, y una última cosa que se tenía que colocar en ventas es... eh, este es el monto. eh, Cantidad. O sea, cuántos discos compró. Porque, pues en las tiendas de discos, la mayoría, todos los discos tenían el mismo precio. O sea, todos los discos cuestan 20 quetzales o 30 quetzales, pero todos lo tienen. Entonces, el precio de todos los discos va a ser del mismo. Pero se necesita saber que cuántos se compraron, porque da igual que se haya comprado tres discos de un artista famoso o que se haya comprado un disco de tres artistas distintos. Entonces acá solo tenemos que saber la cantidad de discos que compró en sí. Entonces, pues bueno, vamos a colocar, va a ser de tipo entero, sin caracteres de límite. Muy bien. Ok, y bueno, con esto cerramos y el ID del disco que compró, obviamente. Y hay que declarar las llaves primarias de estas últimas dos. Entonces vamos a alterar la tabla ventas. Le vamos a agregar una primary. Bueno, aquí la podemos agregar la cámara otra vez. Ok, vamos a agregarle la primary key, que va a ser el ID del vendedor. Ok, bueno, acá faltó agregarle el ID del vendedor, porque también es un valor que vamos a pedir prestado. Una variable de tipo varchar, también de 100 caracteres. Ok, y bueno, por último acá vamos a declarar la última llave primaria. Vamos a alterar la tabla facturas. Ah, no, esto no está en el table venta. Facturas. Add primary key. ID guión bajo. No, num bajo. Guión bajo factura. Ok, esto no sé por qué nos tira un error. Listo, ok. Aquí hay que arreglar algo un poco más arriba. Alter table vendedor, no ventas. Alter table ventas, este sí. Table cliente, este sí, ok. Bueno, ahora vamos a correr nuestro diagrama de entidad de relaciones. Y nos va a mostrar que también están pues creadas las tablas. Tenemos por aquí, ejecutamos. Ok. Entonces aquí tenemos pues las distintas tablas. Voy a quitar la cámara por otro momento. Vamos, creo que solo nos ha creado uno. Ah, es que no hemos corrido el código todavía. Entonces bueno, corremos el código. Bueno, nos deja un error. Ah, en la tabla de ventas ya encontré cuál es el error. Está por aquí abajo. Ok, aquí el error es en los decimales, no puede almacenar 50. Si no estoy mal, el máximo es como 60 más o menos, pero bueno. Volvemos a correr todo el código. Listo, y tenemos que ya nos creado todas las cosas. Entonces ahora creamos otro diagrama de entidad de relaciones. Sí, ejecutar. Y acá tenemos pues nuestras distintas tablas, que en total son, esta es una, esta es otra, esta es la otra, esta es la otra y esta es la otra. Ok, vamos a unirlas un poco. Como podemos ver, cada una tiene pues su propia llave. La del vendedor tiene su ID, la de ventas tiene el número de venta, el disco tiene el ID del disco, el cliente aquí tiene pues también su ID de cliente y nos falta una tabla que es las facturas.
que pues obviamente también tienen el ID de su propia factura. Ok, vamos a cerrar esto y vamos a regresar aquí a pues insertarle los valores y a realizar unas cuantas relaciones. Ajá. Ok, vamos a bajar hasta facturas. Estos valores de aquí no son de la tabla de la que estamos trabajando, son de otra tabla. Son de las tablas de cliente, de la venta, de la información del disco. Entonces aquí en esta tabla lo que nosotros vamos a hacer es invocar llaves foráneas. Son llaves que provienen de tablas ajenas a la que estamos escribiendo y las estamos pidiendo como que prestadas en un préstamo para incluirlas en esta tabla. Vamos a agregar una foreign key. La foreign key en este caso va a ser ID cliente y va a hacer referencia a la tabla cliente en el índice ID cliente. Creo yo. Muy bien. Vamos a correr esta línea de código. Muy bien. Vemos que agrega una llave foránea. Ok, voy a cerrar la cámara por otro momento. Aquí tenemos que dice alter table facturas y vamos a agregar una llave foránea ID cliente. Esta tabla hace referencia a la tabla cliente en el índice ID cliente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Como una llave foránea es algo que proviene de fuera de esta tabla, en este caso la tabla facturas, vamos a invocar un valor proveniente de qué tabla, de la tabla cliente en el índice ID cliente. Entonces, pues el gestor de base de datos va a viajar y va a ir leyendo hasta encontrar la tabla cliente y va a buscar el índice ID cliente para eh, tomar el valor almacenado en este y pedirlo prestado. Ok, vamos a, no solamente este es un valor prestado, o sea, tenemos varios. Vamos a alterar la tabla facturas agregándole una llave foránea, una foreign key. Bueno, vamos a hacer la siguiente cosa, va a ser el número de la venta. Entonces su llave foránea va a ser numVenta. Va a ser referencia a la tabla venta. ID numVenta. Si no estoy mal, ese es el nombre de la tabla en la cual le estamos pues pidiendo prestado el valor. Sí, la tabla de ventas, ok. Vamos a copiar esto otra vez porque básicamente es lo mismo lo que vamos a hacer en esta última parte. Vamos a alterar la tabla de facturas, le vamos a agregar una llave foránea que en este caso no va a ser el número de la venta, sino va a ser el ID del disco. Va a hacer referencia a la tabla discos en el índice ID disco. Estamos repitiendo básicamente esto, pero como tiene varias llaves foráneas, entonces pues tenemos que hacerlo varias veces porque se tiene que hacer una por cada llave foránea. Vamos a agregarle la última llave foránea que en este caso era el ID del vendedor. Va a hacer referencia a la tabla vendedor y en el índice ID vendedor, que es quien le vende el disco pues al cliente. Corremos la base de datos otra vez. Bueno, en el último tenemos un error en la tabla ID disco. Bueno, vamos a ver. Si yo tengo un error, no puedo agregar llave foránea. Ok. Table discos, ID-bajo. Bueno, es porque es ID-discos. Pero bueno, vamos a cambiarlo por aquí arriba. Porque obviamente no hace lógica. Solo hace lógica que sea el ID de un disco, no de todos los discos. Fue error mío. Pido perdón.
Ok, bueno, podemos ver aquí que ya nos ha ejecutado correctamente todo el código. Y bueno, vamos a hacer últimamente nuestro diagrama de entidad de relaciones. Ok, y bueno, aquí pues si movemos un poco, por aquí voy a quitar la cámara de nuevo, perdón. Podemos ver que tenemos nuestras tablas ya bien entrelazadas. Entonces aquí tenemos que la tabla facturas presta valores de todas. Presta el valor del vendedor, que en este caso es el ID del vendedor, este de aquí. Presta valores de la tabla de discos, que en este caso es este valor de aquí. Presta valores de la tabla cliente, que es el ID del cliente, el que pide prestado en este caso. Y por último el de la tabla de ventas. Podemos ver que todos tienen su respectiva llave primaria y todos, y son 5 tablas en total. Uno, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos a por último agregarle algunos valores. Crear 5 tablas, tenemos su llave primaria. Ok, bueno, vamos a las cosas así. Falta insertarle los valores. Entonces vamos a ir insertándole valores dentro de cada tabla respectiva. Vamos a insertar en la tabla, la primera tabla que tenemos es discos, insert into discos values y los valores que les queremos insertar. Ok, bueno, aquí revisando tenemos en la tabla de discos, para hacerlo un poco más fácil, viéndolo gráficamente, tenemos el ID del disco a lo que tenemos que ingresarle un valor. Entonces el ID del disco va a ser, en este caso entre comillas, porque es un varchar, va a ser D-001 values, coma, bueno, vamos a hacer algo por aquí, coma. El segundo valor que le vamos a insertar, bueno, va a ser el artista. Vamos a colocar un artista por aquí que, bueno, al ser un varchar, también vamos a meter llaves, wizard, por ejemplo. Después el siguiente valor que tiene que tener esta tabla es el álbum, el nombre del álbum. Podemos ponerle everything will be alright in the end. De 001, everything will be alright in the end. Muy bien. Este es el nombre del álbum, muy buen álbum, escúchenlo. Y por último tenemos el año en el que fue sacado el disco. Que pues va a ser 2014. Tomar este es un entero. Sí, también es de tipo Archer, entonces bueno, lo colocamos 2014. Vamos a correr esta línea de código. Bueno, ve que vamos a ver que lo ha ejecutado correctamente. Vamos a seleccionar todo de la tabla para ver si ha insertado los valores correctamente. Discos. Bueno, acá tenemos el ID de disco, el artista es Wizard, el álbum es Everything Will Be Right in the End y el año del 2014. Ok, muy bien. Vamos a ejecutar todo menos este último valor. Listo, muy bien. Vamos a quitar la cámara otro momento. Bueno, vamos a insertar otro valor dentro de pues esta tabla de discos. Vamos a colocar lo que son los tres valores para que pues, la tabla no esté vacía. El segundo álbum va a ser el DC02. Artista va a ser White Stripes. El nombre del álbum va a ser The Steel. O bueno, vamos a colocar Elephant mejor. Nada, The Steel está bien. El álbum sale en el año 2000.
Por último, pues vamos a colocarle un último valor. El ID del disco, ese siempre va a cambiar. Ese siempre va a ir cambiando porque es lo que hace que una fila, una tabla sea única. Que el índice sea único. Entonces, bueno, el último artista que vamos a colocar va a ser Eminem. El nombre del álbum va a ser The Marshall Mathers, Mathers LP. Y bueno, el año en que fue sacado fue en el 2000. Y bueno, aquí tenemos una de las pruebas para que se necesitan las llaves primarias. Aquí tenemos este álbum que fue sacado en el 2000 y este que también fue en el año 2000. Entonces, bueno, en casos como estos, es que necesita una llave primaria, porque si tomáramos un valor repetitivo como llave primaria, tendría problemas confundiendo, identificando los valores. En cambio, con un valor único como el D001, D002, D03, identificamos cada álbum o cada valor de cualquier tabla con una llave primaria, con algo específico que lo diferencia de cada una de las filas. Ok, bueno, ahora esto es lo que insertamos en la tabla de discos. Vamos a insertar dentro de la tabla. ¿Qué tabla venía? Ok, vamos a insertar dentro de la tabla cliente. Insert into cliente. Values, aunque bueno, solo quiero consultar algo. Solo crearla. Bueno, ok, bueno, solo tenemos que crear. Esto lo vamos a ver tal vez un poco más tarde. Y bueno, aquí vamos a correr una última vez el código entero. Y bueno, como podemos ver ya lo corrió correctamente. Y aquí tenemos nuestras 5 tablas. Y aquí, bueno, ahora vamos a hacer una cosa nueva. Pero vamos a guardar cambios aquí. Save script as. Vamos a guardar el código. Una vez dentro de la carpeta de. Vamos a guardarlo como ejercicio. Listo, ese va a ser ejercicio 1. Y ahora pues vamos a cerrar esto, que no lo necesitamos aún. Save. Ah, bueno, esto no lo vamos a guardar. Esto no lo vamos a guardar. Ok, ahora el siguiente ejercicio que nos dice es cerrar, crear la base de datos que se encuentra en la página 44 del libro, con el nombre de cuentas. En esta base de datos solo vamos a crear las tablas. Ok, bueno, entonces aquí tengo el libro. En la página 44 nos pide. Si queremos que tener esta base de datos, ok. Tiene solamente 3 tablas. Entonces, bueno, ahora vamos a volver a acceder a nuestro MySQL Workbench, que lo cerré. Vamos a tener que crear 3 tablas, la tabla clientes, la tabla cuentas y la tabla préstamos. Vamos a hacer pues en la misma conexión, ¿por qué no? Y aquí tenemos algo aquí de file, modo. Ok, no, esto no. Entonces aquí voy a poner file, new, SQL script. Aquí vamos a tener que hacer alguna nueva conexión. ¿Quién lo diría? Una nueva conexión que va a ser guía 1.1. Y bueno, acá vamos a crear la base de datos que nos piden aquí, que es la página 44 del libro. Con el nombre de cuentas, solo vamos a crear las tablas, ok. Y bueno, vamos a crear primero, bueno, la cámara. Vamos a colocar drop database if exists cuentas.
que ese va a ser el nombre de la base de datos, cuentas. Vamos a poner create database cuentas y use cuentas. Estas cosas siempre se tienen que colocar. La primera hace que, ya lo expliqué, que destruye una base de datos para poder volverla a crear. Si ya existe, la destruye y crea una nueva. Después acá con esto eso se hace con create database cuentas. Por último, colocamos usar la base de datos. Y vamos a crear las tres tablas. Create table. Create table. Clientes es la primera. Clientes. Y bueno, este solo tiene en mente, tiene dos índices. El primero es el DNI, que es de tipo char. DNI char con 6 caracteres. Con 6 caracteres. Después pues viene el nombre, que también va a ser de tipo char, también de 6 caracteres. No, este va a ser de 15. Listo, ok. No, estos no son estos valores. Y ahora vamos a dar con el siguiente. Vamos a crear la siguiente tabla. Oh, no, hay que primero declararle su llave primaria. Alter table. Clientes. Add primary key. Y la llave primaria que la vamos a agregar va a ser DNI. Vamos a la siguiente tabla. Create table. Cuentas. Número. Que es el primer valor. Que va a ser de tipo entero. 100 caracteres. El saldo. Que va a ser una variable de tipo float. 100 caracteres. Y por último, el cliente, que es de tipo char, con 6 caracteres. Listo, 6. Tenemos un problema con el teclado, perdón si tardan en escribir el 6. Ok, y esta es nuestra segunda tabla. Y para agregarle, vamos a agregarle alter table, cuentas. Vamos a agregarle una primary key, su llave primaria. Y su llave primaria va a ser número. Vamos a crear la última tabla que va a ser create table. Préstamos. ID va a ser varchar. También tiene el principal, que es una variable de tipo entero. 100 límites de carácter también. El plazo en meses. Caso de tipo entero también. Y por último, bueno, plazo en meses. Por último, el cliente, que va a ser una variable prestada, va a ser una foreign key y va a ser char 6.
último, pues la fecha del comienzo. Acá es una variable de tipo date. Y con esto ya tenemos pues nuestras tablas listas. Solo nos falta agregarle unas cuantas cosas. Por ejemplo, el alter table. Vamos a agregar una primary key primero, que en este caso va a ser el ID. Alter table préstamo. Y le vamos a agregar la primary key que va a ser ID. Amén. Esta tabla está pidiendo valores prestados. Entonces lo que vamos a hacer es colocar alter table préstamo porque es la misma tabla. Vamos a agregarle una foreign key, una llave foránea. La llave foránea que le vamos a agregar va a tener el nombre de cliente y va a hacer referencia a la tabla clientes en el índice cliente. Con esto cerramos y ya hay otra cosa. La tabla cuentas también pide un valor prestado. Es el mismo, pide el valor de cliente. Entonces voy a colocar alter table cuentas. Vamos a agregar una foreign key. Y la foreign key que le vamos a agregar va a ser cliente, haciendo referencia a la tabla clientes en el índice cliente. Con esto corremos el código. Bueno, aquí tenemos un error en la tabla cuentas. El error que nos dice es saldo. Corremos esto otra vez. A ver, foreign key cannot find current key constant. Ok, bueno, acá tenemos otro error que dice que hace referencia, no puede agregar a foreign key. Alterar a todas las cuentas, add cliente, clientes, cliente. Quiero ver algo. Ah, no, 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 no. Bueno, es que le está haciendo referencia con un nombre distinto. Pero en lo que está pidiendo, en este caso es el DNI. Entonces, bueno, nosotros estamos tomando un valor que no era. Bueno, aquí más abajo en la tabla préstamos sucede lo mismo. Estamos poniéndole que le da referencia a la columna cliente. No, el nombre de la llave va a ser cliente, pero, el índice en el que se encuentra, de la tabla en la que se encuentra, se llama DNI. Luego volvemos a correr la aplicación. Table cuentas préstamos. Alter. Espera, espera. Acá tenemos otro error. Primary key ID. Cuentas, cuentas préstamos. Ok, bueno, listo. Vamos a volver a correrlo porque le faltaba una S. La sintaxis es muy importante pues para que la tabla corra correctamente. Bueno, como podemos ver ya se ejecutó todo muy bien. Y ahora pues vamos a correr nuestro diagrama de entidad de relación. Cuentas. Ok, aquí podemos ver que ya tenemos nuestra tabla, más o menos como nos la pide el libro. Aquí tenemos un valor aquí, tenemos otro valor aquí. Justamente como nos lo pide nuestro libro. Y bueno, si no estoy mal, vamos a consultar la guía. Solo quiero crear las tablas. Una copia de script, sí. Entonces, iremos a primaria. Bueno, vamos a agregar una base de datos. Vamos a poner en práctica los temas. Buscar una base de datos que nos permita almacenar información cliente. Las indicaciones base de datos. Clientes BD llevar base de datos. Crearemos un mínimo de 5 campos. Tenemos como llave primaria.
y utilizar los tipos de la lista en clase. Ok, y bueno, ya que esto es todo lo que se tiene que realizar, con esto digo muchas gracias por su atención, profesor, y alumnos que estén viendo. Espero que pues este video les haya servido, espero que esté muy bien y que tengan feliz tarde.